Las principales empresas globales de energía renovable dieron un manotazo en la mesa con sendos amparos contra la reforma del gobierno que cambia los lineamientos para la competencia en ese sector energético. Están de por medio cerca de 9,000 millones de dólares que este sector iba a traer al país el próximo año y hoy penden de un hilo por justamente el cambio de reglas dentro de este sector energético. Vamos a hablar de esto en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Soy José Buendía, le dejo mi Twitter, José Buendía MX, y si me acompaña, vamos rápido a ver unos datos sobre este último movimiento jurídico de las empresas globales contra el gobierno mexicano y regresamos aquí a nuestro foro para nuestro debate de hoy. Empresas globales desarrolladoras de proyectos renovables solares y eólicos presentaron amparos contra las modificaciones en la regulación para la emisión de certificados de energía limpia por considerar que desvirtúan su propósito. La energía limpia es otro frente de confrontación entre el gobierno y la AIP, que califica como inaceptable el acuerdo publicado por la Secretaría de Energía que modifica los lineamientos del CELS y así permitir que la Comisión Federal de Electricidad obtenga dichos instrumentos a través de sus centrales construidas antes de 2014. Los proyectos de energía limpia contribuyen para que la CFE no haya tenido que mover las tarifas eléctricas a pesar de la inflación. Pero sobre todo, los CELS son el principal mecanismo para que México alcance sus metas nacionales e internacionales de generación limpia de electricidad. Los amparos contra los CELS son el nuevo frente de descuento con la IP. Posturas 1. La Asociación Mexicana de Energía Eólica y la Asociación Mexicana de Energía Solar advierten que la puesta en marcha de este proyecto atenta contra las inversiones hechas en el mercado eléctrico y genera un ambiente de incertidumbre. 2. La Solmex y la AMDE señalan que las nuevas medidas violentan derechos ambientales, destruyen el valor de activos de proyectos de energías renovables ya en operación y sientan un precedente para llevar a cabo modificaciones legales por la vía administrativa que disminuye la confianza de los inversionistas en el país. 3. Manuel Bartlett Díaz, director general de la CFE, expresó que es un acto de justicia y equilibrio que la CENER reconociera la energía limpia que produce la CFE todos los días a través de sus centrales hidroeléctricas, geotérmicas y nuclear. Después del conflicto que hubo con Estados Unidos por un gasoducto en la frontera, usted recordará que finalmente a través de una negociación se superó la confrontación con los gobiernos de esos países y por supuesto con las empresas que participaron en la construcción de este. Ahora la situación más complicada que va a tener que enfrentar el gobierno mexicano es, en cuanto a la relación con empresas globales, el tema de la energía renovable. Las empresas más fuertes, 6 de las más grandes que controlan el 50% del mercado en México, presentaron amparos contra el cambio en la regulación del mercado de energía para evitar que se modifiquen las condiciones de competencia porque dicen alteran y generan desventajas, pero sobre todo porque ocurren después de que se habían pactado otros términos para las inversiones en energía o en la producción de energía, por ejemplo, eólica y de otras alternativas. Vamos a entrarle a este tema, es un tema que va a dar que hablar en las próximas semanas, un punto de confrontación, de tensión con el gobierno y sobre todo un sector estratégico porque si la energía no ha subido de precio, en alguna medida se debe también a la incorporación de las energías renovables en la producción de electricidad. Me da mucho gusto que esté con nosotros, como ya ha ocurrido otras veces, Nicolás Domínguez, especialista en la reforma energética de la UAM Azcapotzalco. Es un placer, un saludo a todo el auditorio. Como siempre, un gusto tenerte. Gracias. Y David Morillón, de la UNAM. Un gusto. El Instituto de Ingeniería de la UNAM.
Muchas gracias por venir, un placer. Vamos a arrancar contigo, si te parece. Y la verdad es que pues es un tema fuerte. Otro frente que se le abre, digamos, al gobierno, o un nuevo episodio de confrontación con la iniciativa privada, en este caso con 6 empresas globales que concentran, como decía en la introducción, 50% del mercado de energías renovables. ¿Qué significa el 50% de energías renovables en el país? Si nos puedes, digamos, un poco ilustrar cuál es el peso, cómo poder medir y darnos cuenta de lo que significa que estas se hayan amparado la explicación y la importancia viene dada en el tipo de energía que se usa en México. Actualmente México tiene una base energética del 90% de energías no renovables que se agotan y son altamente contaminantes. Fósiles, petróleo, principalmente. Gas. Y eso provoca además muchos problemas de contaminación, pero sobre todo el agotamiento de los mismos. En esa matriz energética actual, las energías renovables representan el 7%. 7% del total del consumo en el país. Donde la parte de biomasa, que si lo vemos fríamente, es leña usados por la gente que no tiene recursos. Por lo tanto, hay deforestación. Y la otra parte son la geotermia, un poco la eólica y la hidráulica. Entonces, se abre la posibilidad de generar a gran escala y aumenta, o se pretendió aumentar considerablemente la generación con energías renovables. No más del 20% que ya tenemos en la parte eléctrica para el caso de las hidroeléctricas. Entonces, eso permitía disminuir esa dependencia de las energías no renovables, bajar los impactos ambientales y de alguna manera tener una oferta diferente en precios que podría dar el mercado. O sea, de este 7%, ¿ahí estás incluyendo a las hidroeléctricas o no? A nivel solo nacional, o sea, todo el conjunto. En electricidad es el 20% la hidroeléctrica. Ok, entonces digamos que estas 6 empresas estarían representando alrededor del 4% del consumo nacional. Con las empresas entrando al mercado se iría arriba ese porcentaje del 7% del país. ¿Dónde se ubicaría? Se ubicaría en un 15%. De la generación actual se duplicaría considerablemente. O sea, estas 6 empresas están abasteciendo el 15% del lo que consumo. Era la apertura del total de empresas. Se ampararon unas. El 50%. El 50%. O sea, entonces el 7, digamos, si la mitad se amparan, es el 7% de las que estaría metida en un asunto, en un litigio. Sí, pero contra ese 7%, contra el gobierno mexicano. Pero ese 7% lleva años para poder llegar. Sí va a dar un salto muy importante. En los próximos años, ¿quieres decir? Así es, con esta generación privada inyectando a la red y a la matriz energética nacional. ¿Crees, cómo ves, Nicolás, ese salto se va a parar? No. El salto, nos vamos a quedar, digamos que, en el imaginario, como se dice vulgarmente. No, definitivamente no. Es imposible. Mire, ahorita realmente la preocupación por el cambio climático es muy grande. Nadie puede detener ya esa preocupación porque cada día vemos sus efectos. Lo que pasa es que en México, debido a la reforma energética, básicamente se desmembró a la CFE. Se le quitaron muchos negocios, lo mismo pasó con Pemex. Y ahorita lo que el gobierno ha dicho, lo vemos en las declaraciones de Bartlett, vamos a recuperar nosotros la producción de electricidad. No quiere decir que se vayan a abandonar las energías de fuentes limpias, no se puede ya ahorita, la presión internacional es muy grande. México tiene que producir el 35% de estas fuentes limpias en el 2024, estamos muy cerca. Entonces, obviamente lo que dice el gobierno es que nosotros estamos financiando a las empresas, ese es el argumento que están dando. Y luego Rocío Nale lo que dice es: pero lo que pasa es que hay especulación por estas CELs cuando se le dan a los privados y eso ha aumentado, de hecho, el precio de la electricidad para consumo doméstico. Es lo que ella dice, ¿eh? Sí, obviamente López Obrador lo que dice, no han cambiado, o sea, realmente mantenemos el precio. Estas compañías vienen a México porque es un negocio, y un negocio bastante, y no se van a ir. A ver, pero déjenme ponerle sobre la mesa lo que dice los amparos que acaban de presentar. Ajá. Son 3 puntos. Regreso con hablando en opiniones encontradas del conflicto de 6 de las más potentes, de las más fuertes empresas globales, de energía renovable con el gobierno mexicano
por los cambios en los lineamientos para la competencia dentro del mercado de generación de electricidad. Es un asunto que en los próximos días seguramente va a ir creciendo porque se trata de uno de los sectores de mayor expansión. Y antes de irme al corte, les iba a comentar lo que dicen los amparos. Se están amparando los empresarios dicen, porque ha habido una violación a la ley de transición energética. 2, porque no se han respetado los compromisos del sector energético, de la reforma energética. Y 3, están hablando de simulación en el cumplimiento de metas de la generación de energía limpia. ¿Qué opinan? ¿Tienen razón? ¿Son exagerados? ¿Están mintiendo? ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno, definitivamente hay que ver si es la autoridad responsable, si ellos realmente están acusando a la autoridad responsable, porque en un amparo se los pueden desechar, pueden sobreseer, decir, bueno, es que esta no es autoridad responsable, entonces tienen que definir eso, pero también cuál es el acto que están reclamando ellos. Si no le atinan a eso, obviamente les pueden desechar el amparo y después pueden meter un recurso. Bueno, el acto que están reclamando, hasta donde yo entiendo, es que había un lineamiento que establecía que las empresas que generaban electricidad constituidas antes de 2014 no participaban en el mercado de certificados. Eso se modificó. Así es, sí, en el decreto del 28 de octubre de Rocío Nale. Definitivamente cambian las reglas del juego, sí, definitivamente, unilateralmente lo hace la Secretaría de Energía. Obviamente eso es necesario para el amparo, porque para el amparo se requieren 4 cosas, y una de esas es precisamente eso, que sea la autoridad responsable, que sea una autoridad responsable por ley, que definitivamente unilateralmente haga eso, y aparte que no tiene que pedirle permiso a nadie, y así lo hizo la Secretaría de Energía. Pero ahora falta de ver realmente cuál es el acto reclamado y si realmente se puede sustentar o no. Yo pienso que definitivamente sí, el gobierno lo hizo y lo va a seguir haciendo. A ver, lo hizo, y además ellos lo que dicen es, y no nos consultó. Definitivamente, porque entonces las autoridades no tienen por qué consultar a nadie. Entonces sí es autoridad. Pero ahí es donde ellos dicen, bueno, no nos consultaron y somos afectados. Entonces ellos tienen que argumentar bien eso. Claro, por otra parte, una de las cosas que decíamos anteriormente es de que el gobierno federal, ahorita, el de la 4T, lo que ellos dicen, sí queremos nosotros energías de fuentes limpias, pero que sea accesible para la población, que realmente tenga un beneficio social. Eso cambia radicalmente con lo que teníamos con Peña Nieto. Entonces el énfasis es diferente. Y obviamente, pues aquí si nosotros tenemos una cuestión de orden público, entonces pues realmente aquí pueden cambiar muchísimas las cosas, ¿eh? David Moriñón, ¿cómo lo ves? A ver, ¿compartes el punto de vista? La reforma energética y las reglas que estableció sobre la competencia para las empresas constituidas antes y después de 2014 no tenían beneficios o eran beneficios limitados, si entiendo la posición de Nicolás, y ahora con esto se estaría corrigiendo con el decreto gubernamental. ¿Tú coincides? Antes del 14 no había beneficio tan explícito como del 14 a la actual ley que acaba de salir. Ajá. Con los certificados de producción limpia. Esos eran los que permitían ser más competitivos a las empresas. Pero al momento que eso se restringen o se llevan de manera diferente, ya no se respetó un convenio o una asignación que tuvieron las empresas. En esa parte la inconformidad se entiende porque les cambian las reglas del juego. Y efectivamente... A medio partido, además. Sí, y ahora es esta la portería y tírale para acá. Entonces eso como que los que invirtieron o estaban invirtiendo no es muy atractivo. Porque igual a lo mejor se puede cambiar más adelante. ¿Por qué? ¿Cuál fue la lógica de la reforma energética de crear los certificados? ¿Para qué se crearon? Para incentivar, de hecho, la producción de energías limpias. O sea, se le da al generador certificados que después le puede vender, les tiene que vender porque aquellos necesitan para poder comprobar que realmente van a usar esta energía limpia. Entonces, era un incentivo, definitivamente, y muy bueno.
muy bueno, de hecho, por cada megawatt pues es un certificado de energía limpia. Entonces es bastante dinero y es lo que el gobierno ahorita está diciendo. Bueno, es que realmente les estamos dando mucho. Ese es el argumento del gobierno. Ese es el argumento, claro, de Nale y de Manuel Bartlett. Definitivamente. Entonces, No, pero lo ¿por veíamos qué? en la introducción. Claro, ahora lo que dicen los privados, y obviamente tienen razón, no nos consultaron, pero también cuando se hizo la reforma energética, a mí no me consultaron, no sé si a ti te consultaron, pero yo creo que no consultaron a nadie acerca de que iban a hacer eso, de que realmente a la compañía que nosotros teníamos, la Comisión Federal de Electricidad, pues se le iba a desmembrar y no podía integrarse. Eso es una cuestión que realmente quiere ahora el gobierno. O sea, ¿cómo realmente puede integrar eso? Recuperar la empresa pública de generación de electricidad. Yo lo que creo es de que va hacia eso. O sea, vendrán otros amparos precisamente porque ya se está viendo la guía. Ellos ya lo han declarado. ¿Por qué? Porque generalmente las empresas de electricidad en todo el mundo, cuando están integradas, funcionan mejor en el sentido de que son más baratas. La CFE las desmembrar. ¿Qué tanto o cuál es el costo de cambiar las reglas sobre el camino para el desarrollo del sector? ¿Tú qué esperas? Puede frenar la inversión privada, lo cual no permitiría potencializar y llegar a una meta que el país tiene como compromiso para bajar las emisiones de CO2, que son considerables a través del sector energético actual. Esos bonos se usaron en otros países y fue benéfico para la generación de energías renovables en varios países europeos. O sea, el mecanismo es correcto. El mecanismo fue probado en otros países y funcionó. Ahora la postura es, yo no debo darle dinero a la iniciativa privada cuando van a hacer ellos negocio, mejor lo hago para el sector. En este caso sería el de interés social o el caso del rural, donde se dice es directo el beneficio. O sea, sí genera energía, pero va para acá. O sea, en concreto lo que están haciendo es que gocen de estos beneficios las empresas generadoras de electricidad de la CFE, construidas o instaladas antes de 2014. Las legadas, así es. Por tanto, va a haber mucho más gente que tenga certificados y el precio en el mercado se puede caer. Definitivamente, sí. Ahora, a ver, ¿cómo ven entrarle, por ejemplo, con una inversión, como estaban planeando el próximo año, 9,000 millones de dólares, cuando pues ellos sacan sus cuentas y si le entraron con unos certificados que iban a darle un rendimiento de unos 2%, lo que sea, es hipotético. Claro. Hoy le van a tener que entrar con esos 9,000, pero con un rendimiento de 1%, la mitad. Así es, definitivamente ellos van a obtener menos dinero, pero sigue siendo un negocio. O sea, realmente México necesita mucho más electricidad de fuentes limpias. Eso es clarísimo. Y se necesita en todo el mundo. Lo estamos viendo, por ejemplo, en Texas, en Estados Unidos, en el norte de Europa. Y como comentábamos en alguna ocasión, el precio de la electricidad de estas fuentes limpias ha bajado increíblemente. Así que es un negocio. De hecho, hace 30 años no podían competir con electricidad generada por carbón, con gas natural, pero ahorita definitivamente vemos los precios y realmente es sorprendente, pueden competir con cualquier fuente, definitivamente sí, sigue siendo un negocio. A ver, pero parece que no solo con cualquier fuente, sino además lo que están diciendo estas empresas es, en buena medida, el que el precio de la energía no se haya modificado, por ejemplo, con la inflación, se debe a lo que ha entrado a cooperar o ocupar, digamos, el mercado, las energías renovables. ¿Qué significan estos amparos de las empresas globales de energía renovable contra el gobierno mexicano por el tema de los certificados de energía limpia? Y precisamente David Moriñón, Instituto de Ingeniería de la UNAM, a ti te tocó en la administración anterior conocer de cerca cómo eran estos procesos para la adjudicación de los certificados. ¿Te parece que era un mecanismo adecuado? ¿Cómo se manejaban? Este se hizo a través de un comité donde estábamos representados el sector académico, que yo por parte de la UNAM tenía presencia. Estaba también las ONGs, el gobierno, tanto el área energética como ambiental, y algunos empresarios. Los menos eran los empresarios. Y el objetivo era incentivar la generación de energía con estos certificados, de tal manera que ganaba en venderla, pero ganaba también por producirla. Y eso de alguna manera bajaba también costos al momento de poderla transferir al usuario directo.
Y entonces se aprobaron, después de ver todas las experiencias en el mundo, entre ellas las de Alemania, las de España, a ver cuál había funcionado mejor. O sea, sí son mecanismos que se habían utilizado en otros Así países. es, tienen una comprobación de que han permitido detonar el mercado y el uso de las energías renovables, y era el fin. Con las nuevas actitudes pareciera que ahora lo que no se quiere es apoyar en la iniciativa privada, para que si hay que invertir, mejor se invierte en el sector social, y ellos que inviertan y ganen, pero invirtiendo su propio recurso, lo que le llaman en un momento dado el riesgo compartido. Inviertes tú, invierto yo, pero aquí lo que ellos invierten directo se vende, y lo que ellos hacen, en este caso el gobierno, sería para el sector social. A ver, a mí me preocupa porque justo ese pequeño gran paso de modificación dentro de la regulación del mercado, ellos están diciendo es un atentado contra el derecho a la salud y al medio ambiente sano de los mexicanos, y también, digamos, globalmente, porque ahí es donde uno advierte, porque en estas condiciones ya no es tan atractivo, y las metas de producción de energía limpia dentro del consumo global del país, pues van a reducirse, o por lo menos a ralentizarse. No necesariamente. Definitivamente no necesariamente, porque la CFE podría también producir electricidad por medio de esas fuentes limpias. ¿Por qué? Porque la tecnología no obedece a quién es el dueño, a quién la está produciendo. Todas estas tecnologías, por ejemplo, la solar, la eólica, se han mejorado muchísimo, y el costo es bajísimo para cualquiera que lo genere. O sea, nosotros vemos, por ejemplo, energía eólica, como las aspas, por ejemplo, ahora se hacen por medio de computadoras, y la electrónica que tienen en muchas de sus partes. Entonces, a ver, pero esto es interesante. O sea, lo que dices es, la CFE sí tiene capacidad, no solamente de cubrir lo que hoy tiene, me imagino que sobre todo por hidroeléctricas. Mira, definitivamente. 23% por hidroeléctricas. Sí. Pero con capacidad para suplir incluso a las extranjeras. ¿Tú qué opinas? Yo creo que su mercado es otro, y lo han dicho así desde un principio, desde la administración pasada, la reforma y actual. CFE, si el gran empresario quiere comprarle al nuevo generador, y en el caso de la vivienda no, la vivienda es con CFE. Suministro básico. Así es. O sea, ¿no ves que pueda que cubrir esa demanda completa? No puede cubrirla toda. Tiene que entrarle el privado para poder generar. Claro, ahora las reglas les redujeron una entrada, un incentivo, pero sí tiene que haber una participación para poder cumplir con metas, y sobre todo para detonar más. Los precios van a pintar mucho, como nos decía el doctor. Cuando hice la hipoteca verde aquí como un sistema para volver a una vivienda sustentable energéticamente, nos costaba 80,000 pesos, una vivienda de interés social. Ahora 30,000 pesos. A ese nivel ha bajado el costo de la tecnología para generar la energía. ¿Es ahí tu confianza en que CFE entonces podría hacer inversiones? A ver. No, ahí va. A ver, hay una ¿cómo cosa es que esto? es muy importante aquí. Miren, definitivamente esas tecnologías, cualquiera que las use, van a hacer que se produzca electricidad ya a un precio bien bajo, ¿eh? Pero hay un punto aquí, y es un punto muy importante. ¿El gobierno tiene dinero para hacerlo, sí o no? Eso es lo que es crucial. Y ahí es donde precisamente el gobierno definitivamente, yo sí pienso como, pues no sé, realmente se sabe, ¿no? Al gobierno creo que le falta comunicación, un buen comunicador realmente. Eso es lo que le está faltando. O el problema es que solo tiene uno. Sí, quizá nada más hay uno, ¿no? Que francamente. define muchas cosas y no deja hablar a los demás. Yo creo que parte es eso, le falta esa comunicación. Y yo pienso que a las empresas pues les faltaría cooperación también, ¿eh? Porque realmente antes estaban acostumbrados a llevarse todo, y la experiencia mundial, y aquí está David Borellón, que sabe los negocios de Enro. O sea, que tú lo sabe... que estás diciendo más bien es que desde tu punto de vista era un asunto de ambición. Es un negocio, y realmente estas compañías vienen por ganancias, y las van a tener. Ganancias que no se van a quedar aquí, se van a ir a España, se van a ir a otros países. A Italia. Exactamente. Entonces, si por ejemplo, pues la CFE produjera eso, y yo ahorita lo que creo es no tiene suficiente dinero, esto lo vemos, ¿eh? La austeridad está pegando donde quiera. Entonces el gobierno no tiene dinero, y yo pienso que el sector privado definitivamente sí tiene en qué participar, sí debería participar. A ver, convenimos, hay pocos recursos, por lo menos hoy que están incluso ahí aprobando el presupuesto. Las partidas para esta clase de desarrollo son más que escasas.
van a tener que depender del sector privado y la confianza es que le entren con margen de ganancia, como incluso dijo el presidente hace unos días, menor al que estaban acostumbrados. ¿Ves viable este escenario? Es rentable para todos de cualquier manera. Claro, si yo estoy impuesto a ganar, reduciendo. si estoy impuesto a ganar 100 pesos y luego me va a tocar 50, como que voy a renegar al principio, pero voy a seguir ganando 50 pesos. Entonces sí es viable. Claro que el negocio cuando era mayor pues era más atractivo. Y entonces sí había una meta ambiciosa, nos llegamos a poner a un nivel de producción de energía renovable en México, comparado con toda Latinoamérica, en primer lugar. Primer lugar en América Latinoamérica. Era la envidia de Argentina, de Colombia, y ahora ya ellos van, pero sí dejándonos atrás. ¿Y en menos de un año. ¿Por qué? ¿Por qué ellos tomaron en menos de un año han logrado tomar la delantera? ¿Por qué? Definitivamente México todavía es un país petrolero, todavía se depende de los combustibles fósiles, aún cuando es barato. Pero aguas, porque David lo que decía era, estábamos en el liderazgo, ¿no? Así es. Estábamos adelante y en un año hemos pasado, digamos, a la retaguardia. Ha bajado muchísimo, también en China, ¿eh? No somos los únicos. ¿Pero por qué? El problema de aquí es porque todo el dinero se ha ido al petróleo y a la CFE. Bueno, en México definitivamente el énfasis está en eso. Yo así lo veo. O sea, México tiene un montón de plantas, de hecho, para generar electricidad. De hecho, pues la generación de electricidad por gas natural viene siendo como el 60%, ¿eh? Y más o menos la CFE está produciendo, ¿qué será? Como un 54%, y después ahí vienen los privados. La producción independiente de los privados. Entonces, ahorita yo creo que el gobierno lo que quiere es recuperar eso. Aun cuando el gobierno obviamente debería enfatizar la generación por energías limpias. Si te entiendo, lo que estás diciendo es el gobierno actual se dio cuenta que ese era un buen negocio, que él tenía plantas que lo podía explotar, pero no estoy seguro, y eso regreso a preguntárselos, si está midiendo las consecuencias de entrada. Si pensó que esto podía acabar de entrada, como ocurre ahora, con amparos de los principales productores globales. Los certificados de energía limpia son el principal mecanismo para el cumplimiento de los acuerdos de París que firmó el gobierno mexicano para alcanzar una reducción de contaminantes a través de la incorporación de energías renovables. De eso estamos hablando hoy porque están presentando amparos las empresas globales que están produciendo esta clase de energía en el país. Me quedé contigo, David, y a mí lo que me preocupa es que los certificados estos además servirían, parte de su función, para poder ir midiendo si se alcanzan los porcentajes de participación de los renovables en el total del mercado de consumo de energéticos. Si se cae el mercado de renovables, de certificados, ¿cómo vas a medir? ¿Cómo le puedes hacer? En realidad lo que están comprometiendo son la mitigación de emisiones de CO2, donde más del 30% son a causa del sector energético. Ajá. Entonces, al momento que ellos se comprometen a bajar un 35% esas emisiones, la obligación directa pareciera y se tiene como alternativa a las energías renovables. Claro. En lugar de quemar gas, petróleo, carbón, vamos por las que no queman. Así es. Entonces, esos certificados permitían demostrar que efectivamente se estaba dejando de usar energía que contaminaba y que se puede cuantificar cuántas emisiones de gases de efecto invernadero de carbono son para poder entonces México cumplir con esa meta. ¿Y cómo se pueden demostrar ahora? Pues supongamos que se te cae el mercado de certificados. Ojalá no suceda como ustedes han puesto sobre la mesa, pero ¿y si se cae, cómo lo mides? Bueno, antes de la reforma energética, antes de 2014, no había certificados. Y estaba aumentando la producción de energía por fuentes limpias. Eso es un hecho. Y es precisamente porque lo que decía David. Pero tampoco había firmado el Acuerdo de París, ¿no? No. Bueno, no, pero es un hecho. Miren, en Estados Unidos, aun cuando Trump ya se retiró, Estados Unidos se retira de ese Acuerdo de París, van a seguir produciendo energía por fuentes limpias. ¿Por qué? Porque es baratísimo ahora. Es de verdad increíble. Sí, tú dices, el criterio ya ni siquiera es ecológico, es simplemente un asunto de precio.
Es el precio, definitivamente. Y sí hay que cuidar el planeta. Realmente, miren, las obligaciones que tienen los gobiernos ahorita es porque la gente les va a estar pidiendo. Realmente, claro, pero va a ser una obligación. por lo pronto, digamos que son menos instrumentos para vigilar el cumplimiento de los gobiernos en caso, ya no solamente por la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París, sino por, digamos, la menor recurrencia a mecanismos e instrumentos como estos. ¿Es así, David, o no? Sería buscar otra alternativa. En realidad, en el mundo ha habido alternativas muy interesantes. Por ejemplo, la venta de bono de carbono. Si no es aquí el certificado, que se haga uno global y entonces en el mundo los que sí quieran pagar por ese certificado tendrían el bono directo y al mejor postor. Y que eso sería algo más interesante para el mundo. Pero sobre todo para México es tan rentable que cualquier empresa y gobierno le entre en generación, porque su mercado es Estados Unidos. Toda la geotermia, México, cuarto lugar en el mundo de producción de geotermia, se vende a buen precio a Estados Unidos. Y unas plantas de generación eólica, con energía eólica, también. Geotermia, ese es renovable. Es renovable. ¿Está haciendo también CFE o solamente los CFE privados? CFE nada más. Nada más CFE y es el O cuarto sea, la lugar en el mundo. geotermia Exclusiva. tiene el monopolio, digamos. Exactamente, Así es. sí. Ok. Y es rentable y tiene de los primeros lugares del mundo en producción. Y su mercado es Estados Unidos, toda que se va para California. O sea, entonces CFE ahora, digamos, regresa, se fortalece y monopolio en geotermia y en producción de electricidad en general. No, definitivamente no. O sea, también la CFE lo que va a hacer es ver dónde es rentable. Por ejemplo, tiene hidroeléctricas, tiene muchas plantas, digamos, que no funcionan, digamos, pues a toda su capacidad, están lejos de su capacidad porque le tiene que comprar a los privados. Es una obligación comprar a los privados por muchísimos años. Entonces, debido a eso, es una restricción que tiene la CFE de producir, de generar electricidad. Es una cuestión que uno dice, oye, pero ¿por qué se hizo eso? ¿Por qué la reforma Por las energética inversiones, se las permitió inversiones de los eso? privados. No, lo que pasa es que Peña pues realmente sí quería deshacerse de la CFE. Yo sí creo que sí quería privatizarla. No la privatizó, realmente los negocios se los pasó a los privados. Y lo que está haciendo ahorita el gobierno es, creo que se equivocaron. Y se equivocaron feo. Y entonces está tratando de recuperar algunas cosas que son fáciles sin cambiar leyes. Es lo que está haciendo ahorita. ¿Cómo lo ves? ¿Compartes el punto de vista? Sí. ¿Se equivocó el gobierno anterior y este está tratando de corregir? Enfocó todo, como dice, los huevos en una canasta. No me preocupo en invertir, no me preocupo sino solamente permito al mercado que genere y yo cumplo con tener energía. Que los países europeos van por la seguridad energética. Y México, al tener que traer energía como la gasolina y comprar el gas y todo eso, no somos sustentables energéticamente. Entonces era una manera de apostar a una sustentabilidad energética. Pero el control de la energía y los precios no iban a estar de este lado. Prueba de ello muchas iniciativas de gobierno donde no tienen el control sobre los precios que se dan al mercado. Entonces era el riesgo, pero lo otro era atractivo para ser sustentable energéticamente. Pues vamos a ver qué sucede. Por lo pronto parece que quien va a tomar decisión sobre este litigio, este nuevo litigio con Así es. con el sector privado, van a ser precisamente los jueces. Así es. En el caso del gasoducto no llegamos a los jueces porque hubo Sí, un una acuerdo. negociación, Se fue pero con esta los vez privados. ya no veo por dónde. Y Todavía se puede, seguramente, en cualquier momento se podría hacer una negociación. ¿Ustedes ven que puede haber una negociación? Yo creo que sí. O sea, al todos gobierno les no le conviene. conviene. Y a todos les conviene llegar a una Exactamente. negociación. Al gobierno no le conviene meterse en un juicio así, cuando precisamente ahorita las calificaciones del país pues no están tan bien. O sea, la calificación de Pemex Bueno, está pues baja. vamos, Entonces, vamos a ir viendo a ver qué va a pasar con eso. Nicolás Ojalá pase Domínguez, experto en la reforma energética de la UAM. Muchas gracias por haber venido con nosotros. Un placer placer, haberte como siempre. tenido. Y David Gracias. Morillón, Encantado. Instituto de Ingeniería de la UNAM. Gracias a los dos, pero sobre todo gracias Muchas a usted gracias. por haber estado con nosotros hoy en Opiniones. Espero que